Habíamos quedado en la primera parte del Escorial de cómo se imaginaría Felipe II su residencia, es decir, qué imagen tendría. Pongámonos, no sé el lugar, porque evidentemente no podemos por nada, pero si a nosotros nos dieran la posibilidad de poder construir nuestra propia casa, sin ninguna estimación de gastos, sin ninguna presión de diseño y sin ninguna idea de terreno. Él era dueño del mundo, podía haber hecho su casa donde le pareciera. Entonces, evidentemente, bueno, ninguno de sus pares tuvo esta posibilidad, ni Enrique VIII con Hampton Court, ni Carlos V con lo que nunca pudo vivir en la Alhambra, o los reyes de Francia. Por los reyes de Francia, tanto sea en Chambord como en el Louvre o Blois en el río Loire, eran pequeños espacios comparados con este, y de ninguna manera con una representación de este tipo. Prácticamente eran mansiones, palacios, pero con una escala no tan rotunda. Bueno, recordando también a dónde está el Escorial dentro de la situación de cronología, también quiero que nos ubiquemos en repaso de lo que teníamos como lo que hizo Carlos V con Machuca, con ese cuadrado tan riguroso y ese círculo cavado en el centro, con respecto a toda la situación predecente de la Alhambra. O sea que Machuca ya empieza con una idea muy fuerte para Carlos V, que es un espacio prismático muy puro. Nada que ver con Chambord, que evidentemente Chambord es un espacio también cuadriculado, pero con bastiones en cada una de las esquinas, que acá los vemos, bastiones, y que no son más que circunstancias de movimiento de esta pared en cierto modo ondulante que rodea todo el conjunto. Y esto es la parte central del palacio. Pero si lo vemos en vista, toda esta filigrana de torres y de pináculos le da una especie de ensamble con respecto al entorno muy distinta. Repasando la figura del rey, el rey era absoluto. El rey cada vez más concentraba poder frente a la burguesía y a su corte, y su palabra era claramente respetada. Y vamos a la mente que habrá tenido este hombre. ¿Qué hace? Tiene idea de convocar un arquitecto. Evidentemente, por suerte para nosotros, siempre hay un arquitecto dando vuelta que era beneficiado con los encargues. Pero ¿qué arquitecto podía elegir? Que él tenía todo el mundo para elegir, nadie le podía impedir nada. Y elige a Juan Bautista de Toledo, que finalmente lo sucede Herrera. ¿Por qué habrá elegido a este hombre? Vamos a tratar de ubicarnos quién era este hombre, quién era Toledo. Toledo había estudiado ¿en dónde? Había estudiado en Italia. Y había estudiado con Serlio, y había, fíjense que en este pequeño croquis primero que hace Toledo para el Escorial, nos asemeja mucho a diseños serlianos del famoso hospital, a donde hay distintos cuadrados que se enganchan entre sí. Y a su vez colaboró con Miguel Ángel y trabajó en algunas obras de la Basílica de San Pedro. O sea que su formación provenía de Florencia, de Roma, y que se encontraba en Nápoles, que era un territorio de Felipe II, porque era propiedad de Aragón, de su abuelo el rey católico, y lo trae
a su corte. O sea que este hombre tenía una formación humanista, tenía una idea muy clara de lo que eran las proporciones, de cuál era el aporte de Alberti en cuanto a la estructura del número. Tenía también la abolición de las tradiciones escolásticas medievales, pensando en que realmente había que descubrir al hombre, o sea, redescubrir al hombre. Tenía la tradición de Bramante, o sea que en esta cabeza de Toledo estaban dando todas esas ideas que transportadas llegaban con él a enfrentarse con su cliente. Un cliente que se las debo, porque tampoco era un cliente fácil. Era un cliente sumamente metido, metódico interrelacionado con el diseño que estaba llevando adelante el arquitecto. Y el otro que le sucede, que es Herrera, cuando muere, reorganiza el proyecto de Toledo, pero está absolutamente consustanciado con las ideas esotéricas de Felipe II. ¿Por qué digo ideas esotéricas? Porque acá hay todo un tratado que es de Taylor, Arquitectura y Magia, a donde está apostando a lo que subyace en la biblioteca del Escorial como antecedentes de la programación del edificio, donde meticulosamente se estudiaron cartas astrales, se estudiaron figuras ¿cómo es esto? Los signos del zodíaco que iban poniendo en relación la carta natal de Felipe II con las posibilidades de construir, tanto sea el día que debían empezar Esta es una planta del Escorial y fíjense cómo se puede inscribir. La planta real del edificio es esto. ¿Y cómo se puede inscribir? En un círculo. Perfecto, hasta ahí vamos muy bien. Pero ¿y el triángulo dónde se forma? Equilátero, es decir, todos los lados iguales. En la punta, en el sagrario del altar mayor, y en cada uno de los extremos trazamos el triángulo que no se inscribe en el círculo. Vamos a interpretar. Esto está en el sagrario y esto, ¿saben dónde está? Acá. Esto es el aposento del rey. El rey y el sagrario están tan cercanos y tan de alguna manera dominando el trazado del conjunto, que se forma con un triángulo, un círculo y un rectángulo áureo. O sea que todo esto viene también desde el hombre de Leonardo y demás. Acá puse esto para un poco de broma, con que el ombligo del hombre es el punto de la creación. O sea que realmente desde este ombligo podríamos trazar los triángulos, los cuadrados o las circunferencias en los cuales estaría todo justamente la medición de este edificio. Si nosotros vamos pasando y lo superponemos a esto con el Escorial, encontramos una relación entre el cuerpo, la concepción divina del cuerpo y la creación de Dios, del hombre, y la creación de este edificio. Pero entonces Jesús no se refirió a sí mismo como el templo, como que él era un templo. Destruirás el templo y lo reconstruiré al tercer día, en la resurrección. Todo eso está metido acá adentro. Y de alguna forma, si nosotros ubicamos al hombre de Vitruvio acá adentro con la cabeza es el aposento del rey. Pero todo lo demás está circunscripto en este hombre elemental o cosmológico.
astrología y ciencias ocultas, magia. O sea que justamente lo que trabaja este hombre Taylor es arquitectura y magia. Magia. ¿Por qué magia? Porque por circunstancias ajenas a lo visible se cristalizan situaciones. ¿Pero qué? ¿Entonces era una cosa de circo? No, nada que ver. Nada que ver. Hagámoslo fácil para entender, pero esto no era nada de circo. Y tenemos que ir a Ramón Llull. ¿Quién era Ramón Llull? Fundador de la mística ibérica. No quería hablar en latín, sino que quería que todo lo suyo fuera explicado en el idioma común, para que todo el mundo lo entendiera. Y la idea de él es la interpretación de la realidad visible, desarrollando todo como una historia de mecánica, pero una mecánica lo representan como el árbol, que el árbol es lo visible, pero tiene raíces, y raíces y árbol son biunívocas, y que lo que pretende ser solamente visible, en realidad no puede dejar de considerarse la parte invisible que es absolutamente inherente a sus circunstancias. Entonces lo que hace Llull, que acá lo pongo en estas láminas con más cuidado para que se pueda leer con detenimiento, es una teoría como que va a resultar finalmente en la magna última, o sea, llega a tener que la crisis de cualquier diseño termina si son organizados como figuras geométricas perfectas, círculos, cuadrados y triángulos. Círculos, cuadrados y triángulos. De esa manera encontraríamos la proporción adecuada para este edificio. La otra situación es la escala. Si comparamos la planta del Escorial con Chambord, que estábamos viendo recién, de los reyes de Francia, o con el Palacio de Machuca en Granada, o Hampton Court en Londres, donde vivía Isabel, miren qué distinto es, qué enorme que es el Escorial. O sea que realmente trata de ser muchísimo más grande. Y en esta lámina podemos empezar a tener algunas primeras interpretaciones, desde ya, construidas a partir de las reflexiones propias que hacemos con Cecilia Rosado. Esto es nuestra producción, independiente de la que puedan hacer ustedes y verdades tan confrontables como las que ustedes generen. Pero nosotros decimos que hay mandatos familiares que están dando vuelta acá, como la presencia del padre. Además, el padre dice, quiero hacerme un enterramiento para la dinastía de los Habsburgo, que él es el primero, para salir de los Trastamara que se enterraban en Yuste, en otra parte, no en Yuste no se enterraban en Valladolid. Las ideas del arquitecto, que evidentemente las ideas de los arquitectos estaba teniendo que contemporizar con la idea de claustro que tendrían los frailes para sus monasterios. Las reproducciones que no les interesa que sean exactas, sino que sean esotéricas, o sea que tenga algo que, aunque esté todo proyectado en forma geométrica, incorporando figuras míticas que de alguna manera no reflejen exactamente la realidad, sino una sugerencia de la realidad. ¿Por qué decimos que hay mandatos familiares? Carlos V abdica a favor de él y se va a vivir a Yuste. Evidentemente, Yuste es base también del Escorial. Y Felipe II va a visitarlo antes de hacer el Escorial, a donde estaban enterrados acá los de Aragón, no los Trastamara donde viene Isabel. ¿Y qué hace este hombre en Yuste? En Yuste agrega un palacio al monasterio. Un palacio al monasterio que ya existía y lo arregla. Pero de esa manera tenía la asistencia de los monjes en su vivienda privada que estaba acá. Esta es la vivienda privada de Carlos V. Veamos el plano. Acá vemos esto, acá está la rampa, acá están las dos habitaciones y esta es la iglesia. Y esto es un pasillo que da
para las habitaciones, y esta es la habitación donde dormía Carlos V. Y este es el altar donde daban misa. Quiere decir que Carlos V desde su cama podía escuchar misa. Esta situación la vuelve como mandato familiar a trasladar al Escorial. Es decir, la piedad de su padre la traslada. Es decir, así como Carlos V desde este lugar podía escuchar misa, Felipe II desde su cama también puede escuchar misa en el Escorial. Son situaciones iguales. Incluso el 2 de septiembre, no sé qué año, cuando muere Felipe II, en el momento de su muerte, como estaba todo esto abierto, escucha el canto de los coros de la misa que estaban en ese momento oficiando. Pero si vamos a seguir buscando antecedentes, también encontramos que en las cartas natales lo asociaban a Felipe II al rey Salomón. Otra historia. El rey Salomón, evidentemente, tenía un palacio que no se sabe cómo era, pero la gente presupone que tenía esta trama cuadricular. O sea que también vemos que de alguna manera esta trama cuadricular del monasterio del Escorial viene acá. Y si por fuera poco, también tenemos otra tradición oral que dice que San Lorenzo, de donde viene el nombre, y al que reverencia por haberlo ayudado en la batalla porque fue el día de San Lorenzo, se murió en una parrilla. O sea que su martirio fue que lo pusieron en una parrilla. Tal punto que cuando lo pusieron de una forma, le dijo, deme vuelta que esta parte ya está. Y la parrilla tiene una manija, y el Escorial pareciera ser también la forma de una parrilla donde podría haber estado este pobre hombre asado a las brasas. Pero bueno, cerrando toda esta situación, tenemos al hombre de Vitruvio, tenemos la situación esta, tenemos a la astrología, tenemos a don Ramón Llull acá, tenemos a la situación de reverenciación de un personaje tan importante por sus guerras, tenemos los mandatos familiares, tenemos el poder que tiene, y nos falta una, que es de Ramón Llull, que sostienen que el cubo es la figura perfecta y la vemos pintada en la bóveda de la iglesia a los pies del Padre, Hijo y Espíritu Santo, todos sobre un cubo que es la figura perfecta que encerraría la sapienza celestial trasladada a la tierra. Toda una historia. Creo que de este modo podríamos empezar a ver imágenes que los dejo, pero esta sí se me ocurre, en la que está Felipe II pensando que es un Messi, porque evidentemente es un rey todopoderoso, alabado por todo el mundo, y que nos invita a visitar su palacio. Vemos desde arriba, vemos las fachadas, vemos las plantas, vemos la generación de los distintos espacios, hay cortes que creo que ustedes pueden ir recorriendo, hasta llegar a esta lámina que implica la construcción, que es distinta a lo que pensamos ahora, porque la construcción que ahora pensamos es de adentro hacia afuera, pues antes era de afuera hacia adentro. Entonces las fachadas están construidas y luego se les pone interiormente el contenido. En este caso ya está construida la parte de la casa del rey, y todo este pedazo de acá de la iglesia les falta construir. O sea que son construcciones con distintos tiempos de los que nosotros disponemos. Una última. No se iban a perder de publicitar esto como algo grandioso e importante. Herrera hace hacer unas planchas y empieza a divulgar esas planchas con litografías por toda Europa. Entonces, no solamente es un monumento, sino que se divulga como un paradigma, se divulga como el poder mayor del universo, se divulga como el espacio de control más grande existente en ese momento.
Entonces, las distintas cortes empiezan a mirar a esto como un ejemplo de concentración dentro de un edificio del poder del rey.